aparte de Dios. Pedro, aquí sí tenemos un capítulo, no un libro aparte. ¿Pedro era melancólico? No era ni siquiera colérico, era sanguíneo, colérico. Bueno, tenía unos arranques que en pasapalabra se habría llevado el rosco, pero es que respondía antes de que acabase la respuesta. Siempre se lanzaba el primero. Y luego además, cuando le llevaban la contraria, este hombre desenvainaba la espada y confundía las orejas con piezas de jamón ibérico, a rebanarlas directamente. Pero ¿sabéis qué ocurre? Ocurría que Jesús no fundamentó la elección en lo que ellos eran, sino en lo que llegarían a ser en sus manos. Y te lo ruego, ese es el principio número 1 que te ruego que apliques en tu corazón. Míralos. Lo mejor, galácticos, humanos, tan humanos como tú y como yo y como cualquiera de nuestros vecinos. Pero Dios en ellos con Dios, cambiaron la historia. Y quiero decirte algo y te ruego que lo recibas como palabra de Dios. En este lugar sagrado hay potencial suficiente para trastornar todo proyecto del infierno, te lo aseguro. Hay capacidad para avergonzar al diablo. Dios lo hizo con ellos. Dios quiere hacerlo también contigo. Ellos se sorprendieron, como yo me sorprendí ese día en que Dios me llamó a predicar su palabra. ¿Sabes algo? Yo fui niño de escuela dominical. Con mis pantaloncitos cortos y mis medias hasta la rodilla, yo iba a aquella pequeñísima habitación donde el domingo se nos enseñaba la palabra. Cuando me abría la preadolescencia, hice lo que jamás debería haber hecho. Marqué distancia de la iglesia. Yo me alejé de la iglesia, pero nunca logré que la iglesia se alejara de mí. Yo me alejé de Dios, pero nunca conseguí que Dios se alejara de mí. Recuerdo que en la noche yo quería dormir, pero los versículos que se habían sembrado en mi mente martilleaban mi memoria. Apretaba los ojos, apretaba los puños, quería dormir, pero la palabra me perseguía. Con 12 años de edad, regresé al camino. Recuerdo cuando giré la esquina que me enfocaba en la calle de la iglesia. Como a 40 metros, 30, 40 metros estaba la puerta del templo. Iba a comenzar el culto y un montón de personas estaban fuera. Yo me detuve, una lucha interna en mí tremenda. Sigo adelante, regreso a casa, me daba vergüenza. Me marché sin decir adiós, pero no me dio tiempo a tomar una decisión porque algunos giraron la cabeza y corrieron a mi encuentro. Se agacharon a mi altura y me abrazaron. ¿Sabéis quiénes eran? Mis 2 profesoras de escuela dominical. Recuerdo que me abrazaron y me dijeron: desde que te marchaste ni un solo domingo hemos dejado de orar por ti. Y entonces lo comprendí todo. Comprendí por qué yo había enterrado mi Biblia bajo un montón de ropa, pero la Biblia seguía latiendo aquí. Había personas que me tenían en el altar y que cada domingo me regaban con oraciones. Lo comprendí. Pero ¿sabes algo? Lo que llegó ese domingo a la iglesia, ese muchacho de 12 años de edad, era un saco de complejos. Yo en mi comunidad y en mi escuela era el mudo, el niño mudo. No consideraba tener nada interesante que decir. Contar un chiste yo, jamás. Ni sabía contar chistes. ¿Jugar en el patio de la escuela? ¿Al fútbol? No sabía jugar y podrían confundirme con el balón. Tenía un sobrepeso de más de 20 kilos. Y por una miopía fuerte que sufro todavía, pero que hoy corrijo con lentes de contacto. En aquel momento yo corregía con unas gafas cuyos cristales eran como vases de botella. El óptico me dijo: estas gafas te hacen interesante.
Aquel óptico era un embustero. Me vendió un antifaz que me hacía caminar mirando al suelo, por lo que pesaban aquellas gafas y por la vergüenza que yo sentía de mí mismo. Mira, yo había asimilado dos convicciones. Nunca jugarás al fútbol y nunca te casarás. Si yo no era capaz de hablar con un hombre mirándole a los ojos, ¿cómo iba a mirar a una chica a los ojos y decirle, oye, que me gustas y me gustas? Era impensable. El mudo. Aquel domingo, cuando terminó el culto, una ancianita de cabello blanco y alma más blanca todavía, se acercó a mí, puso su mano sobre mi hombro y me dijo, levántate, porque Dios te llama a que prediques su palabra. Aquello o era un error o era una broma de mal gusto. Solamente el respeto que yo tenía a aquella mujer, todos los jóvenes la respetábamos. Una mujer genuinamente espiritual, no de las santas levitantes que flotan a 15 centímetros del suelo y miran a los jóvenes qué forma de vestir. Tú no lees la Biblia. No, esa mujer no era así. Era una santa aterrizada. Nunca nos dijo que leyera la Biblia, pero sabíamos que la amaba. Nunca nos dijo que orara, pero la teníamos respeto y miedo a partes iguales. Respeto porque la sabíamos cerca de Dios. Miedo porque estaba tan cerca de Dios que Dios podía revelarles nuestros pecados. Por eso cuando ella se acercaba nos apartábamos. Pero aquel día me pilló a traición por la espalda y liberó esa palabra, levántate que Dios te llama. Pero a mí, al mudo, predicar la palabra de Dios, yo era un saco de complejos, créetelo. Sé perfectamente, mira, un libro de los más recientes que he escrito, Almas de Alambre. Ahí relato esa historia terrible, el desfiladero de los complejos. Pero con 12 años y medio mi pastor se acercó y me dijo, ¿quieres predicar en 20 días? Él tuvo la osadía de invitarme a predicar y yo tuve la desfachatez de aceptar la invitación. Esos 20 días cambiaron mi vida. Perdí bastante de mi sobrepeso. Dejé de comer, dejé de beber, dejé de dormir. Solo oraba. En la mañana, en la tarde, en la noche, la oración siempre la misma. Miraba al cielo y decía con todo mi corazón, Dios, tú has dicho que vas a volver otra vez. Ven antes de 20 días, te lo ruego. Señor, vas a sacarme de un problema. Obviamente Jesús no vino en ese tiempo y yo subí a predicar. Créeme, por favor, llevé 5 sermones, 5. Los conservo en mi archivo por si me sobraba tiempo. En 10 minutos prediqué los 5. Dije tantas cosas que no dije ninguna. Cuando yo terminé de predicar, subió el pastor y predicó. Pero cuando yo bajé de aquel sitio sentí que algo había comenzado. No entendía nada. No lo entendía, como no entendía nada este equipo. Escúchame, Dios hasta el día de hoy sigue reclutando a los suyos, no en los pedestales, sino en los rincones. A la hora de elegir un siervo, Él no consulta las páginas de notoriedades, sino que mira en el rincón de oración. Cuando veas a alguien arder en el altar, cuando veas a alguien cuya palabra o adoración o alabanza es fuego, que sepas que el incendio no ocurrió aquí, ocurrió en la intimidad con Dios. Allí es donde Dios busca lo sencillo. Aleluya. Dios sigue haciéndolo hasta el día de hoy, pero ¿queréis sentaros un momentito aquí? Va a ser ya muy breve, por favor, pero quedaos ahí un momento. Porque llegó un instante en que cuando ya todos pensaban que la gran sorpresa había ocurrido, quedaba la traca final. Fue cuando Jesús se tomó un poco más de tiempo, pero finalmente levantó la mirada, observó en aquella dirección y
señaló: Mateo. Mateo tardó mucho en reaccionar, pero al pronunciar el nombre de Mateo, la multitud ya no susurró, no murmuró, sino que gritó de indignación. ¿Cómo es posible? Creo que Mateo se quedó tan petrificado que tuvo Jesús que aproximarse, tomarlo de la mano y tirar de él. A medida que Mateo se aproximaba, la indignación era tremenda, tremenda. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Sabes por qué había esta indignación? Déjame que te lo cuente. Mateo era publicano. Ser publicano significaba que él era un hebreo con sangre hebrea, de padres hebreos, pero que había decidido traicionar a los suyos, aliarse con el imperio conquistador y robar a sus hermanos. Es decir, alguien que había renegado de su sangre y que ahora se dedicaba a robar a los suyos. Los publicanos eran considerados peor que miserables. Que Jesús eligiera a un publicano no lo podía entender nadie. ¿Qué quiso enseñarnos Jesús con esto? ¿Qué pensáis? ¿Qué enseñanza quería transmitirnos? Escuchad, por favor, escuchad. ¿Viste a alguien a tu lado que está cabeceando? Codo en la última costilla. Porque quiero que veas esto. Lo que Jesús nos enseña con Mateo es que no debes permitir que tu pasado anule tu futuro. No debes permitir que los errores del ayer amarguen tu hoy y bloqueen tu mañana. En el historial de este hombre había episodios vergonzosos, pero delante de él había oportunidades gloriosas. Por lo que más quieras, todos, tú, yo, todos nosotros hemos cometido errores, cosas que ojalá no hubieran ocurrido, pero ya ocurrieron. Y quiero decirte algo: creo en un Dios y sirvo a un Dios que toma las ruinas de nuestros peores errores y las transforma en una obra de arte. ¡Aleluya! Mírame, por favor, mírame. No hay pecado, por horrendo y vergonzoso que sea, que resista el agua del arrepentimiento y el poder de la sangre de Jesús. Tal vez algo ocurrió en tu pasado que te hace sentir un Mateo no redimido. Dios es absolutamente amor. No hay nada que puedas hacer para lograr que Dios te ame más. Pero nada de lo que hayas hecho o puedas hacer logrará que Dios te ame menos. El arrepentimiento y la sangre de Jesús convierten el peor pasado en el mejor futuro. No es mía la frase, pero déjame que te la diga, por favor. Mi coche, mi automóvil, tiene un parabrisas muy grande y un retrovisor muy pequeño, para recordarme que lo que me espera por delante es muchísimo mejor que lo que dejé atrás. Y para recordarme además que es imposible guiar hacia el futuro con la mirada en el pasado. Si el diablo te tortura con esos recuerdos, cambia de canal, conecta con el canal del cielo. Él te hablará de un futuro glorioso. Mateo había hecho lo peor que se podía hacer, pero hubo lugar para él. Y ahora el colofón: Mateo, cuidado. Aunque el corazón te pida correr, quédate quieto, por favor. No te vayas. Porque fue el momento en el que Jesús miró y pronunció otro nombre: Simón. ¿Qué Simón? Simón el celote. Hasta ese momento había murmullo de indignación. Ahora, ante la voz de Jesús, los labios de él verbalizando el nombre,
se creó un silencio sepulcral. El corazón de Mateo se disparó y el celote se quedó congelado. También aquí tuvo que acercarse Jesús a él. Y el celote comenzó a caminar, pero mira, cada paso, lentamente, cada paso que él daba hacía que el silencio fuera más intenso. Se podía escuchar el latido del corazón, especialmente del tuyo. Mateo miraba hacia atrás. ¿Hay campo suficiente para correr? El celote se aproximaba. Porque, ¿sabes quién era el celote? Los celotes eran radicales nacionalistas que habían hecho una promesa, un juramento. Lo habían firmado con su propia sangre. Y ese juramento era: dedicaré mi vida, cada día de mi vida, cada hora de mi vida, a hincar mi puñal en el corazón de cuantos publicanos traidores vea. Solo un objetivo en la vida: matar publicanos. Soñaban con ello, vivían para ello, odiaban a los romanos, pero odiaban aún más, mucho más, a los hebreos que se habían aliado con los romanos. Y escuchen, la multitud ya ni respiraba. La Biblia dice que el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino en Caná de Galilea. Amigos, hay un milagro de inmenso calado mayor que convertir agua en vino que ocurrió antes de eso. Y fue hacer que un publicano y un celote, por favor, os ruego esta excepción, se fundieran en un enorme abrazo. Y demos un aplauso a Dios porque lo sigue haciendo hasta ahora. Por favor, este fue el gran milagro. Escuchen, dos corazones irreconciliables se reconciliaron para un mismo fin. ¿Podéis poneros en pie, por favor? Aquí los tienen, humanos, pero cambiaron la historia. Aquí os tenéis, humanos, pero llamados a cambiar la historia. Dios ha previsto un lugar para vosotros. ¿Qué nos enseña esto? Déjame que te lo explique. Lo primero nos enseñó que cualquier victoria, cualquier trofeo que levante el equipo de Dios no es gracias a, sino a pesar de y por la gracia de Dios. Lo segundo es: no permitas que tu pasado bloquee tu futuro. Y lo tercero: no podremos reconciliar al mundo con Dios mientras que haya entre nosotros diferencias irreconciliables. Tender la mano al mundo y el puño al hermano es incoherencia, hipocresía. Tenemos que crear puentes de amor amándonos entre nosotros. Y yo quiero ahora, mirad, porque son un equipo. Un hombre edifica una casa, un equipo construye un reino. Si viajas solo, llegarás antes. Si lo haces acompañado, llegarás más lejos. Hombres, os lo suplico, con todo cariño, con toda humildad, con toda determinación, no te aísles. Intégrate en un equipo. Forma parte, ten amigos en el Señor. Cuando estás solo, estás en mala compañía. Soy melancólico y soy escritor. Es decir, paso muchas horas de soledad. Y me he dado cuenta de algo. La soledad en su justa medida es vital, pero en una sobredosis es letal. No te aísles. Si estás atravesando problemas, busca un compañero. Quiero que veáis ahora, demos un aplauso enorme a este equipo. Un aplauso a Dios por ellos. Gracias. Podéis dejar el cartel ahí. Gracias. Y como cierre y conclusión, me gustaría, por favor, que vierais unas imágenes. Amigo, hermano, muchísimas gracias por ayudarme en proyección. Vamos a ir a ese vídeo ahora. Quiero que lo observéis, por favor.
lo que vais a ver es una colonia de hormigas. En esa colonia de hormigas vais a ver que ha ocurrido la quiebra de un camino. Las hormigas de arriba vais a ver enseguida que quieren alcanzar a las de abajo. Pero hay una cima que no pueden franquear. ¿Cómo actúan? ¿Cómo hacen? Me gustaría que al observarlo captes cosas para que luego nos las compartas. Yo sé que aquí hay sabiduría suficiente. Este es un taller, no es una plenaria. Es un taller, por eso quiero participación mutua. ¿Lo tenemos ya? Vamos a lanzarlo, por favor. Observa a esas hormigas cómo hacen. Y vamos a aplicarlo. ¿Qué podemos aprender como grupo de hombres para salvar? Si podemos atenuar luces, por favor. ¿Veis? Hay una cima, una diferencia. ¿Cómo alcanzar a los que están abajo? ¿Cómo alcanzar al perdido? Se asoman al puente y mira cómo actúan. Aprecia, capta ideas. No es fácil, no es una labor fácil. Se trata de crear puentes con el que quedó abajo. Hasta ahí, está bien, suficiente. ¿Podemos dar luz, por favor? Mirad, me encantaría que dediquemos 2-3 minutos porque sé que hay ideas importantes aquí que hemos podido aprender. No tengas cortadez, no tengas temor de que lo que yo he visto no es importante. Si lo has visto, si lo has captado, es muy importante y nos va a enseñar a todos los demás. Queremos alcanzar a los que están abajo, pero hay una cima que nos diferencia, que nos distancia. ¿Cómo podemos llegar a ellos? ¿Cómo actuar como hombres de Dios para llegar a ellos? ¿Qué viste? Lo más difícil suele ser el primero y luego lo casi imposible es parar. A ver, levanta la mano, quien sea, levante la mano y me aproximo con cuidado. Muy bien, una cadena, pero... No, levantad la mano, por favor. Explícame eso de una cadena, por favor. ¿Qué significa? ¿Fuiste tú? ¿Una cadena? No sé, yo veo una cadena como una se acerca a la otra, con sus antenas se comparten, no creo, comparten opiniones y una va pasando sobre la otra pasa por debajo de la otra y se juntan. Una pasa por debajo de la otra, el tronco de abajo. Fantástico, fantástico. ¿Cómo te llamas? Juan. Muy bien, Juan. Es decir, fíjate, la palabra cadena ha generado unas se unen a otras. Tiene que haber proximidad, tiene que haber equipo. Dijiste que hablan... ¿Qué idioma hablan las hormigas? ¿El hormigo? Dijiste una gran verdad, Juan. Son una energía electromagnética que generan las antenas. Es decir, tiene que haber comunicación entre nosotros. Hombres, hablemos más. Nos quejamos de que las mujeres hablan mucho, pero ¿y nosotros? A lo mejor hablamos demasiado poco. Vamos a comunicarnos para alcanzar al perdido. Solidaridad. Solidaridad. ¿Cómo lo explicas ahí? Porque se ayudan unas a otras a pasar el camino difícil. Genial, ¿tu nombre es? Alejandro, ¿tú sabes lo que acabas de descubrir ahora mismo? Solidaridad, mira. Para hacer puente, alguien tiene que convertirse en alfombra para que los demás pisen sobre él. Para alcanzar al perdido, alguien tiene que ser tan solidario como para decir, no me importa ser yo el que haga de suelo, de piso. Humildad. Se ponen de acuerdo. Y por lo tanto, dentro del ponerse de acuerdo, tiene que haber también una pasión para poder llegar al perdido.
¿Tu nombre? Manolo. Manolo. Manolo, se ponen de acuerdo y para eso tiene que haber humildad de dejar mi parte, ceder al otro. No vamos a estar siempre de acuerdo en todo, pero alguien tiene que ceder. Amigo, me está alegrando tanto verte aquí en esta conferencia con nosotros. Ora por la persona o empatía. Empatía, tremenda palabra acabas de decirnos. Empatía. ¿Sabes lo que es empatía? Empatía es meterme en los zapatos del otro. Hubo alguien que sintió lo que sentían los que estaban en la parte de abajo. Están perdidos, hay que alcanzarlos. Bravo. Empatía. Veo yo que también cuando hay un equipo unido podemos salir más adelante muchos. Sí, señor. La unidad de unos pocos va a bendecir a muchos. Saldrán muchos adelante. ¿Por aquí alguien? Hubo un esfuerzo, un riesgo. Se suponía un riesgo que se cayeran también. Horacio. Horacio, sinceramente, sencillamente genial. Riesgo. Hay que asumir el riesgo. Hemos visto que en algún momento la imagen era casi espeluznante. Se estiraba ese puente como que iba a quebrarse, pero ellos permanecían ahí. Se trata de entender que no jugamos a las iglesias. Esto es una guerra, una confrontación. Hay riesgo, pero hay victoria. Amor. Amor. Sí, porque si entre nosotros no tenemos, o sea, o no nos tenemos una, que no sé cómo explicarme, Sí. pues no nos ayudaríamos. O sea, entonces, yo creo que teniendo amor hacia las otras personas, pues podremos unirnos. ¿Tu nombre? Jonathan. Jonathan, eso es exactamente lo que intenté transmitir. Para alcanzar a los demás tiene que haber amor, derribar los muros entre los Simón, Celote y los Mateos, unirnos, amarnos. Dos más. Trabajo también en equipo. Trabajo como ellas trabajaban juntos ahí para poder lograr su objetivo. Correcto, trabajo en equipo. Trabajo en equipo y sacrificio. ¿Tu nombre es? Juniet. Y mira, ¿os habéis dado cuenta de que la parte más exigente del puente, el que hizo de alfombra el primero, cuando hay un pequeño tumulto ahí, no se capta fácilmente, pero ¿sabéis qué ocurre? Hay un relevo. El que estaba en la parte más exigente sale de allí y otro toma su lugar. En la obra de Dios hay posiciones muy exigentes que deben ser repartidas, relevadas. No podemos hacer el trabajo más intenso durante larguísimo tiempo. ¿Y quién cerrará? Aquí. Un único propósito, que era seguir el camino. Qué bueno. ¿Cómo te llamas? Jesús. Jesús. Jesús, ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Y tú? Fermín, ¿Tienes? 16. Wow. Probablemente son de los más jóvenes. Un aplauso a Dios por ellos, por favor. Gracias por estar aquí. Apreciamos mucho que estéis acompañándonos y que además estéis con ese grado de atención. Recuérdanos lo que acabas de decir. Un único propósito, la misma visión, porque todos iban a llegar al mismo camino. Fantástico. Fantástico. Me encanta y me parece idóneo. Me parece idóneo para cerrar esto, porque mirad, 2 puntos de vista son 2 criterios que enriquecen, pero 2 visiones distintas son una división. En el equipo tenemos que entender que hay muchísimas cosas en las que vamos a pensar diferente y eso, lejos de ser un problema, eso enriquece. Pero en cuanto a la visión, tiene que haber una, la que venga de Dios. 2 visiones son una división. Hermanos, me he sentido muy enriquecido con lo que habéis comentado y ahora estoy más convencido que antes de que hay lugar para ti en el equipo de Dios, por tu bien, por el bien de tu lugar, de tu localidad, de tu isla, por el bien de tu familia. Encuentra tu lugar, sirve con todo tu corazón y eso te va a hacer feliz, de verdad. Oremos, por favor. Señor, la gloria, la honra es para ti. Yo te ruego, mi Dios, que nos muestres
¿Cuál es tu propósito para nuestra vida? Danos sabiduría para encontrarlo, danos valor para aceptarlo, danos pasión para desarrollarlo, y que en medio de todo tu nombre sea levantado, tu iglesia sea edificada y el mundo sea bendecido. Te alabamos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios os bendiga. Gracias, gracias. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos se están gozando? Amén, gloria al Señor. La verdad que desde esta mañana